Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1165 del manga, capítulo titulado Reverberaciones, el cual comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Rox rogando a Roger y a Garp que terminen con su vida, mientras el Domi Reversi le hace enfrentarles, y con Roger y Garp dándose cuenta que sus palabras, su actitud y su expresión, cada una dice algo diferente, y estando dispuestos a cumplir su deseo tal y como comprobamos con los poderosos ataques con los que le impactan. Ataques que sí, tienen su efecto, pero no el suficiente, permitiéndole a Rox soltar una aura de Haki del Rey tan absurdamente potente como para provocar que las dos leyendas del mundo de One Piece salgan disparadas hasta estamparse contra las características montañas de God Valley. Haki del Rey que no solo provoca que el cielo se divida, sino que además deja claro a todo el mundo que todavía se encuentra en la isla que deben de huir de allí lo antes posible, razón por la cual sus hombres vuelven a contactar tanto con Garp como con Roger mediante Denden Mushi, volviendo a insistirles los dos líderes que una vez se hayan puesto a salvo, todos salgan a la mar, prometiéndoles al unísono que volverán, frase que ambos dicen con los cuerpos igual de malheridos y con expresiones igual de serias que hacen ver frente a la enorme amenaza en la que se encuentran, y cómo aún así tienen claro que van a derrotarla, aunque para ello se ven obligados a aliarse pese a que a ninguno de los dos les haga especial gracia, alianza que comienza siendo muy efectiva ya que cooperando finalmente son capaces de impactar golpes contundentes en Rox. Mientras la pelea continúa y las dos leyendas se preguntan si hay alguna manera de romper la maldición que Rox está sufriendo, Oda pasa a mostrarnos la situación de muchísimos personajes diferentes, comenzando con los piratas de Roger, quienes vemos que siguen confiando en su capitán y por lo tanto siguen dedicándose a huir tan rápido como pueden para que pueda volver con ellos lo antes posible, acoplándoseles en la huida gloriosa. Continuando con Kaido y Lin Lin, despidiéndose entre ellos, declarándose una gran rivalidad mutua. Siguiendo con Newgate, a quien se le acopló el capitán de los piratas de Polo por ser muy fan de él, de lo fuerte que es, más bien parece. Personaje que se parece demasiado sospechosamente a Marco y que en el caso más que obvio de que sea su padre, implicaría que el nombre completo de Marco sería Marco Polo, uno de los mercaderes más importantes de nuestra historia. Y terminando con Dragon, quien amenazando a uno de sus superiores a punta de pistola, obliga a que suban a bordo supervivientes de God Valley, comentándole uno de los superiores que sabe perfectamente que esto no va a acabar bien para él, que definitivamente le van a castigar por lo que está haciendo, respondiéndole Dragon que ese es un riesgo que está encantado de tomar. Después de ver a Rayleigh y a Yavan decidir dirigirse hacia donde Roger se encuentra mientras ordenan al resto que salgan a la mar, y a Im, tomando posesión del cuerpo de Saturn, ordenar la destrucción de God Valley, Oda, a través del narrador, nos mete en la recta final del capítulo diciendo lo siguiente: West Blue, el incidente de God Valley. Información clasificada de rango S. Los registros sobre la operación clandestina y las recompensas especiales están asegurados por la base naval G-11 y el Cyberpol número 6. Registro de los participantes en la cacería humana eliminado. Lugar del evento, God Valley. Ubicación, área e información poblacional de la isla borradas. Número de víctimas desconocido. Narrador que volverá al final del capítulo, pero antes regresamos con Roger y con Garp, preguntándole el primero al segundo si acaso sabía algo acerca del monstruo negro enorme que el gobierno tiene, que definitivamente eso no es algo que los tipos buenos tendrían, respondiéndole Garp que él tampoco se puede creer que algo así exista, lo que Roger aprovecha para invitarle a su tripulación, rechazándole rápidamente, argumentando que si abandonase su puesto, quien se haría cargo de proteger a aquellos marines que se preocupan por el bien genuinamente.
Argumento lo suficientemente fuerte como para que Roger cambie completamente de tema y pase a pensar en cómo derrotar definitivamente a Rox, llegando a la conclusión que lo único que les queda hacer es un ataque combinado con todo el haki del rey que les queda a ambos, siendo perfectamente conscientes los dos del gran riesgo que eso supone, ya que al completarlo se quedarían sin fuerzas, y si no es suficiente para acabar con él, la situación sería trágica para los tres. Aún así, sabiendo que es la única opción que les queda, tras Roger decirle a Rox que no sabe qué puede decirle para consolarle, al ni siquiera saber qué es lo que le está pasando, pero sí teniendo claro que reconoce la pena que está sintiendo, palabras que provocan que Rox comience a llorar pese a seguir afectado por el Domi Reversi, Garp y Roger se preparan para darle el golpe de gracia. Y con estas dos bestias haciendo cada uno de ellos uno de los golpes más fuertes que hemos visto en toda la obra, Garp con sus puños como si fuese un Gatoringan de Luffy y Roger con su espada haciendo múltiples cortes, todo esto por supuesto con haki de armadura y del rey, logran destruir el cuerpo de Rox. Y con Rox desvaneciéndose y con el narrador comentándonos cómo aunque el gobierno mundial intentó ocultar todo lo ocurrido en God Valley, la caída de los piratas de Rox, una banda que puso todo el mundo patas arriba, inevitablemente generó una reverberación tan enorme como para que todo el mundo temblase. Es como termina este capítulo. Final de capítulo desde luego que muy épico, ya no solo por ese golpe tan increíble que hemos visto, ese ataque tan increíble que hemos visto tanto de Garp como del propio Roger y cómo ese ataque afecta al cuerpo de Rox, como en lugar de verle sangrar, vamos más bien como su cuerpo deja de existir, se desvanece, por decirlo de alguna manera, sino por esas últimas palabras del narrador haciendo ver que realmente los piratas de Rox, definitivamente, aunque esto evidentemente ya lo sabíamos, ha sido una de las bandas piratas más influyentes dentro del mundo de One Piece. Aunque curiosamente, por mucho que el narrador termine hablando acerca de las reverberaciones que tuvo, esas reverberaciones yo creo que sí que se acabaron diluyendo bastante y se acabaron centrando más en las nuevas bandas piratas que emergerían a raíz de los piratas de Rox, como la de Kaido, la de Lin Lin, etc. Y realmente, tristemente, sí que la parte de Rox quedaría un poquito más olvidada. No sé hasta qué punto, porque realmente sí que tuvo éxito parcialmente el intento de esconderlo por parte del gobierno mundial o porque realmente es inevitable que lo viejo, a no ser que llegue a ser algo tan excepcional como convertirse en el rey de los piratas, acabe siendo sustituido por lo nuevo, como pues fueron Newgate, fue Lin Lin y fue Kaido, personajes que muy probablemente, si ya avanzásemos muchos años en el futuro, pues probablemente también quedarían más olvidados, sobre todo si pues los comparamos al impacto que acabará teniendo Luffy en el mundo. Un impacto que es que muy probablemente, desde luego, que acabe siendo incluso mayor que el de Roger. Por cierto, por mucho que pueda parecer que estoy dando por hecho que Rox ha muerto o está muriendo al estar como desvaneciéndose, tengo que decir que cabe la posibilidad de que este no sea el caso por dos razones, principalmente por una. Principalmente, pero existe una segunda que quizás también apoyo un poco. La primera razón es que siendo un D, Rox, si ha muerto, no ha muerto sonriendo, lo cual es muy, pero que muy extraño. Es cierto que puede ser que también esté la posibilidad de que Oda quiera hacer un giro en torno a los David D, que sean aquellos que no mueren sonriendo. Por ejemplo, Teach, cuando estaba a punto de morir,
no estaba sonriendo, al contrario que el resto de los días, y que puede ser que eso sea algo más que va como en la propia sangre de ese clan, de esa familia. Pero en el caso de que este no sea el caso, valga la redundancia, es un argumento lo suficientemente fuerte como para creer que tras este golpe tan increíble por parte de Garp y de Roger, realmente no vaya a morir directamente Rox por ello. Y la segunda razón es el hecho de que tanto Rayleigh como Yavan se están dirigiendo hacia donde Roger y Garp se encuentran, y aunque también es cierto que puede ser que simplemente vayan a cumplir la función de llevárselos al barco después de estos dos haberse quedado sin fuerzas por el ataque que han llevado a cabo, puede ser que realmente Oda también les haya puesto en esa situación porque vayan a tener que actuar de alguna manera más, vayan a tener que echarles una mano más a Roger y a Garp para que estos no mueran quizás atacados por Rox. Aún y con todo esto, si Rox no ha muerto con ese ataque, yo creo que es porque Oda quiere darle como un final diferente a Rox, como quizás consiguiendo hacer frente al Domi Reversi durante el tiempo suficiente como para sacrificarse, matarse a sí mismo con un discurso de despedida pues épico o emotivo, ya depende de por dónde quiera tirar Oda, y que ahí sí que sea cuando Rox vaya a sonreír. Creo que esa es la única posibilidad que veo, lo único que me parecería bastante lógico que pasase en el caso de que Rox pues no vaya a acabar muriendo después de este golpe de manera tan directa, lo cual sinceramente a mí en lo personal me gustaría bastante, porque creo que Oda lo puede hacer de una manera en la que no quite mérito al ataque de Roger y de Garp, pero a su vez también le dé mucho mérito a Rox por haberlo conseguido aguantar, aunque sea un poco, y que a su vez también le dé el mérito por haber conseguido durante un rato hacer frente también al Domi Reversi. Sería como un genio, como una despedida de un auténtico loco. Así que sinceramente, ojalá, la verdad es que Oda tome esa vertiente y sea lo que veamos en el capítulo de la semana que viene. Y bueno, hablando acerca de Rox y del Haki del Rey, algo que me he preguntado bastante es si realmente su tan exageradamente poderoso Haki del Rey se ha visto potenciado por el Domi Reversi, o si es que realmente ese era el Haki del Rey de Rox y era así de poderoso, lo cual sinceramente me parecería una locura, porque es que ya no es solo que Garp y Roger hayan tenido que juntarse para poder sobrepasar el Haki del Rey de Rox, sino que es que además, por ejemplo, al principio del capítulo hemos visto cómo lanzando un aura de Haki del Rey ha enviado a esos dos mismos personajes a estamparse contra la montaña. Quiero decir, en este capítulo el Haki del Rey de Rox, sea mérito suyo o parte del Domi Reversi, el mérito desde luego que ha demostrado que a nivel individual estaba muy por encima del de Garp y muy por encima del de Roger. Y claro, aquí lo que pasa es que no sé hasta qué punto estaba lejano el pick de Roger y el de Garp con respecto al que hemos visto en God Valley. Es cierto que si nos paramos a pensar, entre la muerte de Roger y God Valley sí que hay aproximadamente unos 18 años, creo que son, o algo así que desde luego que pues la carrera como pirata de Roger dio para bastante y tuvo mucho tiempo para seguir aumentando en fuerza, y que en One Piece también está el hecho de que a Oda le gusta que los ancianos sean fuertes, así que no es muy partidario de esa idea de que cuando alguien se haga mayor pierda muchísimo de su fuerza. Evidentemente, parte sí, pero no que se convierta en un desecho. Así que si
tenemos en cuenta que hay muchos personajes que con 70-80 años siguen siendo tremendamente poderosos, poco menos con respecto a su pick, pues cabe la posibilidad de que a sus 40 y muchos, 50 años, realmente puede ser que sí que ese fuese el pick de esos, bueno, de todos los personajes en el mundo de One Piece, lo cual si nos paramos a pensar, pues con Luffy sería una auténtica locura, ¿no? Teniendo en cuenta lo fuerte que va a acabar logrando ser con tan solo 19 años. Pero bueno, volviendo al punto, hay que ver realmente cuán más fuertes se llegarían a convertir Roger y Garp con respecto a lo visto en God Valley, y creo que es ahí ya cuando podríamos tener más una respuesta con respecto a cómo de fuerte era el Haki del Rey de Rocks, o más bien, más que cómo de fuerte era, si realmente que fuese tan fuerte era mérito de Rocks o podía ser que estuviese siendo potenciado por el Domi Reversi, porque es que, vuelvo a repetir, lo visto en este capítulo es que Rocks en Haki del Rey estaba muy, pero muy por encima de Roger y de Garp a nivel individual. Así que no sé qué es realmente lo que va a querer hacer Oda al respecto. Cabe la posibilidad de que ni siquiera lleguemos a ver nunca una respuesta al respecto y que por lo tanto nunca se pueda hacer como en One Piece una tier list de una escala de poder en condiciones, porque nunca vamos a poder comparar ese nivel de Haki del Rey con respecto al pick de Roger y de Garp. De hecho, es que pensando en esto un poco, no sé hasta qué punto vamos a volver a ver a Roger y a Garp de jóvenes, porque digamos que eventos para volver a verles en un flashback, no sé yo si queda alguno, porque Roger en Laugh Tale ya lo hemos visto, y el evento que hizo que Garp fuese un héroe de la marina también lo hemos visto. Así que a no ser que Oda nos quiera mostrar más sobre esa última época en la vida de Roger, estando enfermo, y no sé, como cumpliendo lo que hacía falta para llegar a Laugh Tale, y ahí sea cuando de verdad veamos cómo de fuerte era Roger en su pick, me cuesta creer que se vaya a dar una situación en la que en lo que queda de manga, volvamos a ver a Roger como pirata, la verdad. Dejando a un lado a Roger, quiero hablar de varias cosas más relacionadas con Garp. Por ejemplo, de la pregunta que ha hecho de si hay alguna manera de evitar la maldición, el Domi Reversi que Rocks estaba sufriendo. El hecho de que Oda haya puesto esto sobre la mesa a través de un personaje definitivamente es porque quiere que nosotros también nos hagamos esa pregunta, y yo diría que si quiere que nosotros nos hagamos esa pregunta es porque realmente definitivamente sí que existe una manera de contrarrestar el Domi Reversi. Ya, ¿cómo será esa manera? Pues da para teorizar mucho. Habrá que ver si va a estar relacionado con Nika, con Luffy, con el poder de su Akuma no Mi, con algo de las sonrisas o algo de eso, o si realmente va a ser más cuestión de voluntad personal, o si va a tirar más por otra parte, y si quizás esa otra parte lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el caso de que Rocks pues por un momento consiguiese hacer frente a ese Domi Reversi y básicamente se sacrificase. Otro de los temas relacionados con Garp del que quiero hablar, mucho más relacionado con Garp, de hecho, es que ordenó a sus hombres salvar a los civiles. No únicamente buscaba que sus propios hombres se pusiesen a salvo, sino que es que también les ordenó que pusiesen a salvo a toda vida viviente, valga la redundancia, que hubiese en God Valley, lo cual, de hecho, Dragon también hizo, aunque de manera un poco diferente, forzando a sus superiores a que lo hiciesen. Así que en verdad, padre e hijo, en God Valley, en cierto tema, actuaron de la misma manera, lo cual está bastante guay.
la verdad, el haber visto a los dos actuar así muestra cómo realmente, pese a que Garp y Dragon tomasen caminos muy diferentes, y Luffy también, como en verdad los tres sí que son muy similares, como se nota que la misma sangre corre por sus venas. Así que habiendo visto esto, lo que me ha hecho es tener hype por ver un momento de entre los tres actuando con aquello que ellos consideran justicia. Y para ir terminando, tenemos el hecho de que se nos haya revelado que Garp se haya quedado en la marina, no solo para cambiarla desde dentro. De hecho, eso sigue siendo algo más implícito, algo más que nosotros como lectores puede ser que deduzcamos, sino que también se ha quedado para proteger a aquellos que buscan hacer el bien, teniendo la esperanza de que llegará un futuro en el cual realmente aquellos que busquen hacer el bien siendo marines puedan ser la mayoría y tengan la capacidad de poder darle la vuelta a esa podrida institución u organización y realmente a actuar como a Garp le gustaría. Y bueno, en relación a esto también ha estado la parte de Roger pidiéndole a Garp unirse a su tripulación. Esto evidentemente sabíamos que no iba a ocurrir, pero es uno de esos eventos que ojalá en un futuro Oda escribiese what ifs, ya ni siquiera que los dibujase él, los podría dibujar otra persona, pero what ifs en los que, por ejemplo, se diesen este tipo de casos, de Garp uniéndose a Roger y cómo eso hubiese cambiado el mundo de One Piece. Quizás tampoco hubiesen podido lograr como ese objetivo final, porque ahí sí que parece que estaba escrito que Roger, por cuestión de tiempo, no iba a lograrlo, pero quién sabe si igual estando Garp sí que hubiese podido curar la enfermedad de Roger de alguna manera y hubiesen podido esperar al nacimiento de Shirahoshi, etcétera, etcétera, para ellos mismos ser quienes liberasen al mundo de la tiranía de Im. No sé, son muchas pajas mentales que a mí al menos me parecerían bastante guapas de ver, y creo que de hecho sería una manera bastante sana de mantener One Piece vivo sin tener que hacer una secuela con el alto riesgo de hecho de claramente no ser tan buena como la obra original. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que es un buen me gusta, que veáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo al instante cuando son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Vianas de quienes crean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!